Lesiones del aparato extensor de la rodilla. Comenzaremos con las fracturas de rótula. Este tipo de lesiones traumáticas se producen por caídas sobre la rodilla o traumatismo o contusiones directas sobre la misma. Para agruparlas se establece una clasificación en cuanto al trazo de fractura. Como vemos, existen fracturas transversales, fracturas sagitales, fracturas conminuta, fracturas osteocondrales, fracturas del polo superior o del polo inferior de la rótula y fracturas parcelares. Acá en este slide vemos un ejemplo de fractura del polo distal en una RX de perfil directa de rodilla. Acá vemos una fractura parcelar externa de rodilla que se observa en una RX axial de la misma. Fractura parcelar interna, que hace alusión en este caso a una fractura avulsión, en el lugar donde se inserta el alerón interno o ligamento patelofemoral medial, durante un episodio de luxación de rótula. Imágenes representativas de los diferentes tipos de fracturas de rótula, de tipo transversal. Ya vimos unos ejemplos de fractura parcelar y fractura conminuta de la misma. En esta RX observamos una fractura conminuta y expuesta de rótula. En el diagnóstico diferencial entre patología traumática y otras patologías, tenemos que tener presente la existencia de las mismas, que suelen observarse, como por ejemplo anomalías congénitas de la rótula, como son la rótula bipartita o rótula tripartita. Ejemplos de patología congénita. Rótula bipartita es una imagen intraoperatoria. Tratamiento. En este tipo de fracturas, que son fracturas articulares, debemos tener siempre en cuenta el concepto del desplazamiento horizontal y vertical. Cuando ese desplazamiento sea igual o mayor a 2 milímetros, el tratamiento es quirúrgico, reducción y osteosíntesis. Aquí ejemplos de tratamiento quirúrgico con diferentes técnicas. A la izquierda, técnica del cerclaje; a la derecha, con un tornillo simple. Otros ejemplos de tratamiento quirúrgico: reducción y osteosíntesis. Reducción y osteosíntesis con diferentes técnicas quirúrgicas. Obenque clásico a la izquierda y a la derecha imágenes de obenque más un montaje transversal. Imagen a la izquierda de una fractura de rótula desplazada. Imagen central con un tratamiento quirúrgico inadecuado y posteriormente falta de congruencia articular. Secuelas de una fractura de rótula, como se observa en las RX axiales: una falta de consolidación de la fractura, una pseudoartrosis. Osteosíntesis defectuosa en una fractura de rótula. Otro ejemplo de falla en la osteosíntesis y su consecuencia, una pseudoartrosis. Tratamiento de la pseudoartrosis mediante una nueva intervención quirúrgica. Ejemplos de imágenes radiológicas a largo plazo luego del tratamiento quirúrgico. Las imágenes de arriba son RX de perfil y las inferiores son RX axiales de rótula. Ejemplo de fractura conminuta de rótula y su tratamiento quirúrgico. Estas imágenes nos muestran la conminución que se observa intraoperatoria. Introducimos el término pateloplastía, explicando que son aquellas cirugías plásticas o reconstructivas para las secuelas de este tipo de fracturas de rótula. Acá observamos un ejemplo de una pateloplastía distal de rótula, la cual se realiza para mejorar la sintomatología de la rótula. Fundamentalmente es el dolor y mejorar el rango de movimiento en la rodilla.
Ejemplo de pateloplastía modeladora. Vemos en la RX axial arriba a la izquierda la deformidad en el plano frontal de la misma. Arriba a la derecha, después de la cirugía remodeladora, y abajo a la derecha un control postoperatorio a más de 10 años. Acá en este slide tratamos de representar mediante imágenes la pateloplastía modeladora que se realiza en el plano vertical y en el plano frontal. La indicación de este tipo de cirugía es para mejorar la longitud de los alerones rotulianos, también llamado, acuérdense, ligamentos patelofemoral medial y lateral, y disminuye de esa manera la tensión de los mismos con mejoría en la sintomatología, en el dolor. Otras de las patologías traumáticas de la rodilla, pero en este caso de partes blandas, son las rupturas tendinosas del aparato extensor de la misma. Como vemos en este slide, este tipo de lesiones son poco frecuentes. Hay que hacer una diferencia si se produce en personas mayores o en personas más jóvenes. En las personas mayores generalmente tienen factores de riesgo, como enfermedades crónicas, el consumo de algún tipo de medicación y corticoide o procesos inflamatorios de tipo crónico. En la gente joven, en general se producen por traumatismos directos e indirectos. El diagnóstico es clínico y por imágenes. En las imágenes nos apoyamos en las radiografías, ecografía y resonancia magnética nuclear. El tratamiento es siempre quirúrgico, con lesión completa, más del 50% del tendón, o en aquellas lesiones menores pero que tengan impotencia funcional. Acá tenemos un ejemplo de una ruptura del tendón cuadricipital en un paciente joven en práctica deportiva que luego de un salto refiere impotencia funcional total y con pérdida de apoyo por el intenso dolor. En consulta de urgencia se hace una radiografía y en el perfil se observa una lesión suprarrotuliana y una pérdida de la congruencia de la articulación patelofemoral. Todo eso nos hace sugestivo de una lesión del tendón cuadricipital, la cual se confirma a través de una ecografía o a través de una resonancia magnética nuclear. En la imagen de la derecha es una imagen intraoperatorio donde nos muestra la ruptura completa total del tendón cuadricipital. Acá en este caso ejemplificamos una ruptura del tendón cuadricipital, la cual se presenta en un paciente joven, en práctica también deportiva, en donde tiene una contractura violenta del cuádriceps y pérdida de la función completa de rodilla e intenso dolor. En la consulta de urgencia se realiza una RX y lo que se observa es un ascenso de la rótula. Eso nos hace pensar en que puede haber una posible ruptura del tendón rotuliano. Se realizan imágenes las cuales confirman la lesión. Esas son imágenes a través de ecografía o a través de resonancia magnética nuclear.